El siguiente video es dedicado a esas personas que perdieron la vida o desaparecieron en aquella mañana del trágico 19 de septiembre de 1985, México DF. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Todo comenzó una mañana, el 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana. Todo parecía ser tranquilo en una jornada normal de trabajo para muchos mexicanos, hasta que se empezó a escuchar algo así. Minutos después de que empezaran los primeros instintos de este sismo, México cayó en el silencio, mostrando miles de personas heridas, muertas, edificios deshechos, calles llenas de escombros, mujeres, niños, hombres, muchos muertos. Muchos mexicanos en el momento, aterrados, otros ayudando. La Cruz Roja, los topos, todo lo que había a manos de México en ese momento, iniciaron el apoyo para que así pudiéramos mostrar que no somos un país, que no nos importa nuestra gente. Simplemente un desastre natural hizo demostrar que México era lo contrario. Muchas personas quedaron desaparecidas, otras muertas, pero ese día nunca será olvidado por ningún mexicano, ya que la paz que había en ese momento fue destruida o arruinada por un terremoto, un desastre natural que nadie esperaba. Todos vivían tranquilos hasta que llegó en el horario las 7:19 AM. Muchos apoyaron, muchos perdieron vidas, otros perdieron seres queridos. Personas en las cuales en muy pocas cayeron la esperanza de encontrar un familiar, ayudaban para que así pudieran mínimo saber algún rastro acerca de bienes, casas, automóviles. Muchos terminaron destruidos, otros simplemente ayudaban a buscar entre los escombros a un hermano, a un amigo, a un padre, a una madre. Luego los encontraban, luego no. Durante todo el tiempo que se fue buscando a las personas, ya se preparaban cajas, ataúdes o baúles, como lo quieramos ver, para que reposaran los cuerpos de los ya caídos en este desastre, en esta tragedia que se vivió el 19 de septiembre de 1985, cuando México fue abatido por este gran desastre. Hospitales, centros de salud y muchos otros terminaron destruidos, con muchos pacientes ya dentro de ellos, muchos muertos, mujeres embarazadas, bebés recién nacidos. Terminaron en los escombros de muchos edificios, de muchos hospitales. Todos buscaban un lugar donde mantener a esta gente. Centros de seguridad, centros de víveres. Todos buscaban alguna forma de mantener a
a habitantes del Distrito Federal o de la Ciudad de México a salvo y con algunos requerimientos para poder alimentarse, tener agua, leche, comida, pan, cualquier cosa que fuera que mantuviera con alimento a los mexicanos. Miles de llamadas de emergencia se realizaban directamente desde los hospitales o directamente de centros de comunicación que llevaba la Compañía de Teléfonos de México. Otros lugares como lo que fue Televisa perdió la antena de comunicación, la cual dejó incomunicados durante 5 horas a los mexicanos, 5 horas en las que el silencio se apoderó de todo México. Ancianos, niños, muchos enfermos en hospitales, buscaban la manera de encontrar a alguien que los ayudara. Hubo quienes lo lograron, hubo otros que no. Doctores trataban de explicar la situación, los cuales se encontraban consternados acerca del evento. No sabían cómo explicarlo, cómo buscar la manera de ayudar a esta gente que intentaba mover a su familiar, llevarlo a un lugar más seguro, tenerlo resguardado en otro hogar. No podían hacerlo. Reporteros, cámaras, todo lo que se podía tener comunicación fue enviado a las calles de ese día. En la madrugada se volvió a vivir otro sismo el cual seguía abatiendo a México, seguía destruyendo hogares, seguía deshaciendo familias, se seguía apoderando de vidas que no le pertenecían a este desastre. Un día negro, un día triste, un día que se vivió en silencio, en llanto, gritos, solo por un pequeño temblor. Muchos dirán, fue pequeño, pero quienes lo vivieron saben la magnitud, el gran dolor que vivieron. Simplemente las caras que se muestran, simplemente los rostros que vivieron el horror. El momento exacto en que inició esta tragedia lo dice todo. La gente lucha por recuperar a sus seres queridos. Muchos en la desesperación no saben qué hacer, no saben cómo actuar. Eso se mostró durante este día en el cual no solo se mostró que México fue destruido, sino que México demostró tener caridad con sus propios hermanos. Un mexicano ayudaba a otro a salir adelante simplemente con el hecho de tenerlo a salvo y en un lugar en el cual él pudiera sentirse a salvo. El día en que los mexicanos no se vieron más unidos, el día en que cada mexicano apoyaba a otro simplemente por ayudarlo. La gente en las calles no hacía otra cosa más que ayudar a quitar tanto escombro que se encontraba de los edificios. Mujeres, niños, se quedaban en las iglesias, en la calle, todos con una cobija, con una colchoneta, con lo que fuera. Las Fuerzas Armadas también formaron parte de la ayuda para encontrar a todos aquellos que se encontraban enterrados entre los escombros, para ver si todavía había alguna esperanza de encontrar a alguien, de encontrar a un ser querido, de encontrar a una persona
amada, a una persona que se quería. Fue un año difícil para los mexicanos. El año de 1985 dejó una lista larga de nombres de desaparecidos, de muertos, de muchas cosas. El terror yacía en la mirada de los mexicanos, yacía en el alma o en el corazón de México. El terror, el sufrimiento, el dolor. Los bomberos hacían lo posible para rescatar a todas las personas que pudieran encontrar. También el equipo especializado ya denominado de los topos hicieron lo posible para salvar vidas. Fueron útiles todas estas ayudas. Muchos dirán, fue inútil, mi familiar no regresó. Pero otros, sabemos que se hizo el mayor esfuerzo para encontrar a esas personas, para llevarlas con vida a su hogar y a cualquier parte en la que pudieran estar con vida. 1985. Un año que para los mexicanos se marcó en un día y en una hora exacta. El día 19 de septiembre y la hora 7:19 de la mañana. Algo que nunca se va a poder olvidar. México hizo todo lo posible para mantenerse en pie, ya que a cuestas de ese año, a finales de ese año, tenían que estar listos para un evento, un magno evento de talla internacional como lo es la Copa Mundial de Fútbol. Este año fue una prueba muy grande, una prueba de fuerza, una prueba de fe, una prueba de que sí se pueden hacer las cosas mejor, una prueba de que nunca hay que rendirse ante la cuesta de algo así. Fue el año en que México demostró tener las fuerzas, tener el poder, tener todo lo necesario para poder salir adelante. Fue el año en que México demostró o intentó mostrar ante los ojos del mundo que no somos un país débil, que no somos un país de gente que no le interesa lo que hace. Demostró que somos un país que le interesa a su pueblo, que le interesa a su gente. Pero claro, los que pusieron la cara en alto fue la misma gente, el mismo pueblo. Ellos mismos tomaron palas, picos, mazos, para poder quitar cada escombro, cada piedra, cada trave, varilla que se encontrara arriba de otro hermano, de otro mexicano. Es lo que mostró el año de 1985. México hizo lo posible, o hizo lo increíble, de tan solo en menos de un año poder levantar a un país, poder levantar un país al que muchos actualmente ven como un país bajo, como un país al que no le interesa ni su gente. Pero regresemos al año de 1985 y veamos cómo los mismos mexicanos, cómo aquel personaje que nos ven como el indio con un penacho y un sombrero sentado a un nopal, mostró lo contrario. Mostró ser un hombre, mostró ser una mujer.
mostró ser una persona, no un objeto, como muchos nos ven. Fue el año más difícil, sí, pero también el año en el cual México logró todo. México logró hacerlo increíble. Fue cuando México demostró ser una potencia, un país de calidad de una potencia. Ya han pasado 30 años de esta tragedia y no se ha olvidado y nunca se olvidará. Una tragedia que trae recuerdos a miles, a millones de mexicanos que vivieron esta época, que ayudaron a llevar alimento, ropa, medicinas, una cobija, un sorbo de agua a quienes más lo necesitaban en el momento, a quienes necesitaron la ayuda de su hermano mexicano. Todo esto se logró en menos de un año. Todo esto lo supo hacer México. Todo esto fue gracias a los mexicanos que vieron por su país, que vieron por sus hermanos, que vieron por el bienestar de México. El Estadio Azteca se empieza a llenar de cuerpos. El estadio de Seúl le pasa lo mismo. Miles de cuerpos llegan ahí, unos ya deshechos, unos casi sin extremidades, otros irreconocibles, unos poco reconocibles y casi ninguno fue reconocido. Ahí desaparecieron miles de personas, de las cuales la gran mayoría no se ha sabido quiénes eran. En los desconocidos aumentaba el monto de cadáveres. En los conocidos eran muy pocos. Los jóvenes veían con asombro lo que había dejado esta gran tragedia. La gente pedía que todos esos cuerpos trataran de ser reconocidos. Pedían el cadáver de su familiar. Pedían que fueran regresados, que no hubiera fosas, que no hubiera incineraciones. México hizo lo posible por hasta recuperar un cadáver, por darle mínimo esa satisfacción a muchos. Campañas de vacunación comenzaron. Entrega de víveres, entrega de agua, entrega de comida, de leche, de pan, de muchas cosas se hizo entrega. Agua para los hogares, agua para poderse dar un baño, agua de vida. Fue cuando México pedía agua para sobrevivir. Miles de pipas
miles de pozos, miles de purificadoras le dieron vida a México, le dieron agua a México, un elemento vital en ese momento, tan vital como el agua, como la medicina, como todo eso. Después de esta tragedia, todos los mexicanos, como ya somos conocidos, supimos salir adelante. Supimos demostrar que somos un país fuerte, un país que a pesar de las consecuencias y a pesar de todos los tropezones que se han tenido, se ha mantenido en pie, se ha mantenido de una forma estable. Y en lo que yo quisiera darles un mensaje, tanto a todas aquellas personas, aunque sean pocas, que me están escuchando, que ven este video, que sepan que aún hay tiempo, aún hay tiempo para despertar, aún hay tiempo para hacer como lo que todos estos mexicanos en el año del 85 lo lograron. Todavía hay mucho tiempo. Y como mencioné anteriormente, México demostró hacer lo imposible. Los niños, la gran mayoría enfermos, otros quedaron incapacitados, rompían con brazos rotos, piernas rotas o incluso perdían extremidades. Terminaban con infecciones muy graves. Todo esto después de la terrible tragedia de 1985 en México, Distrito Federal. Había escombros o gases que se respiraban, fugas de gases que todo mexicano respiraba y que ocasionaba infecciones o enfermedades. Creo que no tengo nada más que decir, que agradezco haber nacido en un país que a pesar de esta gran tragedia, que a pesar de este gran desastre, que a pesar de muchas cosas que se han vivido, es un país que sí sabe salir adelante con su propia gente, con sus propias manos, con su propio sudor, y que es un país tan grande como otras potencias mundiales.